producción especial para la red Habla TV y como cada 15 días estamos aquí, una producción especial para hablar sobre temas de democracia, para hablar sobre cuestiones que están ocupando el occidente y cómo analizamos estos temas en función de encontrar respuestas para la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que desde hace un año tiene a toda Latinoamérica en expectativa, y es lo que ha comenzado a ocurrir a partir de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, en México. Esta canción con la que iniciamos es una canción del año 1997 de un grupo mexicano llamado Molotov, cuando Ernesto Zedillo era presidente en México. Una canción que refleja básicamente desde la cultura lo que ya se venía, el proceso de transición que comenzó a abrirse a partir del 1994, cuando a partir de la muerte de Luis Donaldo Colosio se inicia ya un proceso en donde comienza a abrirse la necesidad de avanzar hacia una nueva política. Ya en el 2000 el poderío y la hegemonía del PRI se acaba con la victoria de Vicente Fox. Bueno, luego de 12 años de lucha, Andrés Manuel López Obrador, un dirigente político que parecería venir de la vieja política, encarna un rayo de luz para América Latina. Una victoria que se da en un contexto sombrío para Latinoamérica, luego de lo que pasó en Brasil, luego de lo que ha pasado en Argentina, luego de lo que ha pasado en Ecuador, luego de lo que ha pasado en Honduras, y sobre todo luego de lo que ha pasado en Estados Unidos y en otros países de Occidente, donde luego de años de políticas progresistas en favor de la gente se dio un giro hacia la derecha. Ahora comenzamos a ver, luego de que las luces estuviesen apagadas, a encender algunos bombillos, a encender un rayito de luz para toda Latinoamérica. Y por ello trajimos invitados de primer nivel y que están bastante actualizados con este tema. En el día de hoy hemos invitado a Emilio Betances, que es sociólogo, autor y una cantidad de cosas increíble, escritor, profesor en la Universidad de Gettysburg y bueno, una periodista, una demócrata, una persona valiosa para la República Dominicana, Brinela Fernández, quien es además una persona muy vinculada a todo lo que pasa en México y que ha siempre estado al tanto de eso. Bienvenidos, muchísimas gracias por escuchar esta larga introducción y gracias por acudir a la invitación. Emilio, México hoy está en el centro de la atención pública en América Latina. Decíamos que los últimos 10 presidentes habían generado tantos niveles de expectativas, ni los 5 últimos presidentes de México habían tenido una victoria tan aplastante como la de Manuel López Obrador. Una victoria que, sin lugar a dudas, antes de tomar posesión, nadie había generado tanta aprobación y tanto rechazo al mismo tiempo. Un discurso frontal contra la corrupción, un discurso frontal contra el neoliberalismo, contra el consenso de Washington, contra una serie de políticas que comenzaron a desarrollarse desde finales de los 80 hasta nuestros días y que dieron beneficios para un grupito, pero no para la gran mayoría. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué podemos decir de esto para comenzar antes de entrar quizás en las interioridades de lo que está pasando allí y cómo esto comienza a reconfigurar el escenario en clave regional? Bueno, primeramente, muchas gracias por concederme la oportunidad de hablar de mi investigación. Actualmente estoy haciendo una investigación sobre México también, sobre los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en el contexto latinoamericano, como has señalado, parece que lo que está pasando en México es, como tú dices, una esperanza. En México, el país ha estado hundido. Y el otro día en la universidad yo mencionaba que Andrés Manuel era como tratar de sacar el buey de la barranca, ¿no? El buey está muy hundido y cuesta mucho esfuerzo, ¿verdad?, levantarlo. Y la gente en México se dio cuenta de que lo que había en el país era gobiernos
que no estaban interesados en resolver los problemas nacionales. Y ese descuido llevó a que el tejido social estuviera en proceso de descomposición. De ahí tenemos que en México 60% de la población está bajo el umbral de la pobreza. Tenemos que en los gobiernos de Felipe Calderón 2006-2012 y de Peña Nieto 2012-2018 murieron más de 250,000 personas en el asunto de la guerra de narcotráfico. Solamente personas desaparecidas, estamos hablando de más de 40,000. Con el nuevo gobierno se han encontrado más de 800 fosas comunes donde están las gentes enterradas. Entonces, la cuestión de los levantamientos, como le dicen en México, que te atrapan, te llevan, te desaparecen, mucha impunidad. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, donde en septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes. Todavía no se ha resuelto el problema, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha nombrado una comisión. Se invitó de nuevo a un equipo forense argentino que había estado involucrado anteriormente y se está buscando dar una solución a este tipo de problemas. Yo diría que esta es una forma de empezar a sacar el buey de la barranca, pero también hay problemas. Para llegar a este gobierno, Andrés Manuel tuvo que hacer alianzas muy amplias con diversos sectores. Tú sabes que sacó 53% los votos, más votos que todos los partidos de la oposición juntos. Son 30,100,000 votos que sacó, sin precedente en la historia mexicana. Pero para tú llegar a eso, tiene que hacer una gran alianza. Y luego, tiene que hacer una alianza para mantenerte en el poder. Ustedes recordarán que León Trotsky, que fue encargado de fundar el ejército soviético, lo primero que tuvo que hacer fue invitar a los generales zaristas para que se unieran a él a desarrollar un nuevo ejército. Pues López Obrador ha tenido que invitar a las Fuerzas Armadas y hacerle concesiones claras para que ellos estuvieran dispuestos a colaborar en un nuevo gobierno. Se iba a hacer, pero tú sabes, esa es la formalidad que se va a hacer, pero tiene que haber algo tangible. Por ejemplo, se suspendió la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Se decidió construir ese aeropuerto en Santa Lucía, donde está una base militar que está a 30 kilómetros de la Ciudad de México, en el Estado de México. Bueno, a los militares se le ha dado la concesión para construir el aeropuerto y también para administrarlo como aeropuerto civil, que también tendrá un componente militar. Entonces es una concesión. Cuando hubo el problema del robo de combustibles, ¿con quién tú vas a manejar el asunto? Que no sea con una fuerza organizada como los militares. Se redujo el robo de combustible de unos 60,000 barriles diarios a unos 2,000, que es la actualidad, o menos. Ya ni se habla de huachicol en México, como se le dice allá, el robo de combustible. Para esto hubo que invertir, se compraron unos 100 camiones tanques, que también se le dio a los militares el cargo de proteger los camiones tanques que venían de Veracruz, digamos, a la Ciudad de México. O sea, tú no puedes mandar los camiones solos. En México, desde hace ya 20 años, un transportador de vehículos no puede ir solo, tiene que llevar una protección, porque si no se los roban. Ese ha sido el problema de los robos abiertos, pero no solamente robo de combustible, robo de medicamentos en los hospitales, robo de la electricidad. O sea, hay una periodista mexicana, Ana Lidia Pérez, que ya habla de que el robo se dirigía desde el Palacio Nacional de la Residencia de Los Pinos. Esta es la acusación que ella hace en varios libros que ha publicado sobre el asunto del robo. Andrés Manuel en su campaña electoral le llamaba que la mafia del poder, y que desde allí era que estaban saqueando el país. Esto es lo que ha pasado en México en los últimos 36 años. Señores, en México se borró del código que el robo y que el delito electoral fuera un delito grave. Que el delito también de la corrupción se quitó de la Constitución en el 2012, en 1994, que no fuera delito grave. Ahora es delito grave. Eso fue cuando Salinas de Gortari. Exacto, exacto.
Nela, tú como periodista y sobre todo como una persona que, al igual que Emilio, tienes una vinculación también hasta emocional y sentimental con México, ¿cómo, y hablando como ir para ir luego aterrizando como en los detalles, cómo tú ves lo que está pasando en México? ¿Cómo tú ves esta victoria de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo se explica esto luego de que de 2 procesos, 12 años, hay una voluntad férrea de una persona de llegar esto hasta las últimas consecuencias y no rendirse? Pero ¿cómo tú ves esto y cómo tú lo alas hacia Latinoamérica y en el caso nuestro? Yo lo veo como una gran esperanza. El discurso de Andrés Manuel es un discurso de esperanza para América Latina. Por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de devolver al pueblo lo robado, que es un tema muy delicado porque es el tema de aparentemente, según lo ve la derecha mexicana, como de regalar y de dar, cuando en realidad de lo que se trata es de devolver. El concepto que ha utilizado es devolver al pueblo lo robado, no es una dádiva, y está bastante bien organizado el asunto, me imagino que... Hay hasta una comisión que se ha creado. Exacto. Bueno, es un instituto que lleva ese nombre. Exactamente, que lleva el nombre. Ahora bien, todo lo que está pasando en México, sobre todo si lo comparamos con lo que está pasando en Brasil, que es doloroso para América Latina, para la ecología, para el mundo en general, México es la chispa de esperanza realmente. Pero además, lo que pasó en México con el neoliberalismo es lo que está pasando aquí, lo que ha estado pasando aquí y sigue pasando acá. Desgraciadamente nos estamos pareciendo mucho en Dominicana al proceso de descomposición de México de los últimos años, y eso duele mucho, porque vemos en México lo que ha pasado, cuál es el resultado hoy día con lo que está descubriendo el actual gobierno de lo que ha pasado en todos los órdenes de la vida nacional, porque hasta en las guarderías había corrupción, y eso es terrible, porque hubo una descomposición del tramado social demasiado profundo, y es lo mismo que está pasando acá, solo que en México se está un poquito más avanzado en el proceso con la llegada de Morena y López Obrador al poder. Para mí, realmente veo a López Obrador y al propio Morena como un ejemplo de sí se puede en América Latina. Definitivamente sí se puede. Yo no tengo el know-how, por supuesto no tengo el cómo, pero sí se puede. Cuando Jacob vino al país hace unos meses, yo estuve reunida con ella y con un grupo de periodistas y amistades. Jacob es la actual presidenta, la ex vicepresidenta, actual presidenta de Morena, y ella nos manifestó al grupo que preocupados todos por lo que está pasando en nuestro país y queriendo beber de la experiencia mexicana, y nos dijo, hay que trabajar, sencillamente. Fueron 12 años difíciles para Morena y su equipo, y ahora viene lo más difícil. Cuando yo hablo de esto, siempre como mujer al fin, mi madre y abuela, comparo esto con un parto. Resulta que una mujer tiene 9 meses de embarazo, son 9 meses un tanto dificultosos, en el sentido de que la vida se limita un tanto, es un proceso de aprendizaje del cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera, pero el tema no es ni el embarazo ni el parto, ni el parto. El tema es cuando el muchacho sale. Ahí es donde comienza el verdadero proceso, que es lo que está viviendo México ahora. Pero yo estoy deseosa que estemos embarazados como México. Yo quiero que vayamos a una pausa, y cuando regresemos yo quisiera que hablemos de Morena, porque Morena es fundamental, que Morena es el partido que llevó a Manuel López Obrador a la presidencia. Y es fundamental entenderla porque Morena no es ni partido ni movimiento, como mucho de cada cosa. Y quizás abrir un poco más la discusión, porque a AMLO le tocó 12 años llegar a la presidencia, pero esto es un proceso que inicia, vuelvo en el 94. La muerte de Luis Donaldo Colosio tuvo mucho que ver en esto, y cómo comienza a resquebrajarse esa hegemonía del PRI en México. Hablábamos
de Morena. Morena es el partido creado por Andrés Manuel López Obrador, que lo llevó a la victoria, que ha comenzado a construir también todo un liderazgo nacional, en donde comenzamos a hablar, si se quiere, de otras figuras que también trascienden a la figura de Manuel López Obrador, que es un liderazgo carismático muy fuerte. Sin embargo, yo insisto en que esto no es algo que comienza hace 12 años. Esto no es, hay que recordar un discurso famoso de Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo de 1994, que para mí es un discurso que fue 10 días, 12 días antes de que lo mataran, donde decía: veo un México con hambre, y donde ya comenzaba a echarle limón a la herida que había provocado el neoliberalismo, esas políticas que venían desde el presidente Miguel de la Madrid y que fueron luego profundizadas, alejándose el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, de esa tradición progresista que fue, si quiere, encarnada en la figura de Lázaro Cárdenas, con quien mucha gente hoy compara incluso a Andrés Manuel López Obrador en temas, por ejemplo, como la recuperación de Pemex. Morena, teniendo en cuenta y citándote a ti, Emelio, que defines a AMLO como un maestro de las alianzas, un gran hacedor de consensos, ¿cómo se da eso? Porque vivimos en una sociedad desideologizada, postideológica, en donde la gente no se asume en ninguna etiqueta, pero al final las políticas, los valores, las expresiones reflejan en qué lado tú estás. ¿Cuáles fueron las claves para entender esta construcción de este proceso? Colosio, como tú señalas, representa una tendencia en México. Previo a lo de Colosio estuvo la ruptura que hubo en el PRI en 1986. De ahí salió la corriente democrática, y liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas. Y de esa corriente se va a formar el Frente Cardenista, que participa en las elecciones del 88, cuando hubo el gran fraude electoral, pero hubo que reconocer que Cuauhtémoc Cárdenas sacó un 30% de los votos. Eso ya era mucho para el PRI, reconocer a un partido de la oposición. Del Frente Cardenista es que posteriormente varios grupos de izquierda se van a unir y a formar el Partido de la Revolución Democrática, PRD, en México, ¿no? Este es un grupo diferente a lo que Colosio tenía conformado, ¿no? O sea, habían dos tendencias, una que había salido antes del PRI. Lo de Colosio es que a partir del fraude del 88, del 88, él quiere venir y renovar el PRI. Es donde gana Salinas de Gortari. Exacto, en el 88 sale Salinas de Gortari, y Salinas de Gortari lo designará a él como el candidato del partido. Como era una tradición del PRI. Claro, pero estamos viendo de que Colosio quería reconstituir al PRI. La corriente democrática a la que estaba afiliada Andrés Manuel López Obrador es de donde sale el PRD. O sea, son dos perspectivas diferentes. Ahora, Colosio en su momento jugó un papel importante y bueno, nunca se ha esclarecido totalmente qué fue lo que pasó. La persona que lo mató va a cumplir 25 años preso y van a tener que soltarlo, y él dice que él actuó en solitario. Esa es una cosa. Entonces, del PRD es de donde viene Andrés Manuel. Ya una formación política diferente al grupo que quería formar Colosio. Entonces, el PRD es que lo va a postular a él a ser candidato para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, alcalde de la Ciudad de México. Y lo fue, allá comenzó con lo de las mañaneras, hizo un gobierno bastante honesto, logró resolver muchos problemas en la Ciudad de México, eso es indudable, y lo que él, de esa experiencia, de donde él construye para hacer lo que está haciendo ahora. Dentro del PRD fue candidato en el 2006, perdió las elecciones por 0.56%, hubo unas grandes manifestaciones que duraron como 2 meses, muy cuestionadas. Se ocupó el centro de la ciudad durante esa época, y finalmente el Tribunal Electoral decidió, ¿verdad?, no hacer un conteo total como lo pedía López Obrador, que era conteo total casilla por casilla, ¿no? Y no se logró eso, pero se reconoció
el caudal de votos que llegó. Entonces ahí es que surge el gobierno de Felipe Calderón y que inicia esta cuestión de la lucha contra las drogas, prácticamente una guerra que declara, se viste como militar y va al estado de Michoacán y proclama esa lucha contra la droga que implica la violación de la Constitución, porque en México no se podía utilizar las Fuerzas Armadas para una cuestión de seguridad interna. ¿Ves? Entonces, esto es lo que va a llevar a empezar a profundizar la crisis mexicana, la cuestión de la lucha contra las drogas. Después Peña Nieto sube al poder en el 2012, ¿verdad? Esta segunda vez se hace otro fraude contra López Obrador, pero ese fraude que se hace tiene otra naturaleza. Ya no es en el conteo, sino es en el aprovisionamiento de tarjetas, a través de la cual se le paga a la gente para que vaya y vote por el candidato del PRI, que en ese momento era Enrique Peña Nieto, ¿verdad? En 2014, Andrés Manuel sale del PRD porque en el 2012, en diciembre primero, el PRD había respaldado a Peña Nieto en un documento que se conoció como el Pacto por México. Y ahí se siente traicionado. Ahí comenzó el descarrilamiento del PRD y López Obrador crea ese movimiento de regeneración nacional, que es un movimiento político, como tú señalabas anteriormente. Es un movimiento que se va a beneficiar de la destrucción del PRI mismo. El PRI va desapareciendo. También el PAN. El colapso total del sistema de partidos en México ocurre con las elecciones de 2018. Entonces, Andrés Manuel López Obrador y ese movimiento se beneficia del colapso de esos dos partidos y también de toda la ideología neoliberal. Se ha desacreditado en México. Y esto es lo que hace lo posible de que surja este nuevo movimiento. Ahora, a mí me parece también importante que se asuma una posición crítica en torno a lo de López Obrador y no solamente estar echándole flores. Entonces, a mí me parece que el tema, por ejemplo, de las consultas, recientemente en Durango había la cuestión sobre una construcción de un metrobús, ¿no?, que iba a conectar con un estado contiguo. Y llegaron la gente aplaudiendo a López Obrador, pero cuestionando al gobernador del estado, ligado a empresarios que estaban promoviendo esa obra. Allá en esa obra, como se cuestionó y se abucheó al gobernador, López Obrador dijo: bueno, vamos a hacer una consulta aquí. Levanten la mano los que están de acuerdo con el metrobús, con la construcción del metrobús. Levanten la mano los que están en desacuerdo. Todo el mundo votó contra el metrobús y ahí se canceló esa obra. Ese es un problema. Mira, ese carácter plebiscitario que se le quiere dar a la democracia, pero que puede caer en lo populista. Sí, ese es un problema. Lo mismo pasó con Santa Lucía, la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, que todavía está detenida esa obra porque no se tienen todos los permisos que se requieren para ello. Pero también detrás de eso hay otros manejos, que la gente que se suspendió el aeropuerto en la Ciudad de México, ahora ellos, que eran los primeros violadores del medio ambiente, ahora se han convertido en ambientalistas y están exigiendo a López Obrador lo que nunca hicieron, ¿no? No es sola. Entonces, la cosa hay que verla con sus bemoles. Ahora solamente me quiero referir al tema de las consultas estas. Lo mismo se hizo allá con eso de la consulta. Lo mismo se hizo en el Istmo, otra consulta. Ahí hay un tema, una agenda por verse con relación a cómo se está construyendo la democracia en México, cuáles son los puntos débiles. Hay puntos fuertes. Un gran logro en México: se derogó la reforma a la educación, que era una reforma punitiva, y se aprobó una nueva ley educativa yo creo que veamos nacional. Eso, para que tú analices, además de eso, también lo de la recuperación de los recursos naturales, para ver cómo se va sacando ese buey de la barranca. Quisiera escuchar a Brinella sobre el tema de Morena, porque decía, el Morena, que es el partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, que surge como
movimiento, surge incluso en el marco de las elecciones del 2012 y luego es que se convierte en partido político, como tomando lo mejor de los dos mundos, de lo mejor de los movimientos sociales y de los partidos políticos. Y sobre todo, Brenda, tú que has estado vinculado con el tema de la movilización y que has podido conversar con la hoy presidenta de Morena, ¿cómo ves tú? ¿Fue fundamental Morena para esta victoria? ¿O Andrés Manuel López Obrador estaba por encima de Morena? ¿O jugó un rol fundamental en la construcción de consensos que ayudaran a poder generar una boleta lo más representativa posible? Aunque yo no soy una especialista en el tema, como el caballero acá, lo que yo puedo percibir a partir de las conversaciones, de escuchar y leer algunas cosas, es que fue un poco de todo. La personalidad de Andrés Manuel, el trabajo de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México en su momento creo que fue definitorio. También el hecho de la, como para decirlo en dominicano, de la jartancia de lo que estaba pasando en México de toda la población, influyeron sobremanera. Esa necesidad de hacer un cambio definitivo creo que tuvo mucho que ver. Morena surge como un movimiento, como una reacción a lo que había pasado con el PRD, a la decepción del grupo ligado a Andrés Manuel, de una especie de traición, de todo lo que ocurrió. En ese momento surge Morena como un movimiento, pero la necesidad parece ser que se fue dando hacia la conversión de Morena en una estructura doble, movimiento y partido político al mismo tiempo. Es importante volver a lo que decías, de que el proceso que Morena con López Obrador y López Obrador con Morena ha logrado con unas elecciones tan nutridas en votos hacia un candidato como nunca, es que esto no es perfecto. Generalmente los humanos queremos ver perfección en las cosas, y cuando venimos de un proceso tan imperfecto, lo bueno de lo nuevo lo maximizamos, porque queremos ver la perfección. O sea, el ser humano de por sí tiende hacia la perfección, a querer la perfección. Morena no es perfecta, Andrés Manuel López Obrador no es perfecto, el proceso no es perfecto, y eso es muy importante. Es fabuloso que señalas que hay que ver también las debilidades, porque justamente viendo las debilidades es como se puede llegar hacia y caminar mejor hacia la perfección. Sí, es importante, me gusta la nota crítica en el sentido de cómo todo esto surge por un déficit de la democracia mexicana. Es decir, la democracia mexicana es una democracia que no, entrecomillada, no representaba a las mayorías, pero hay que ver cómo se va a construir este proceso, porque lo cierto es que no hay nada de deliberativo en una consulta en donde tú le preguntas a la gente que levante la mano si quiere o no, cuando no hay un proceso de consulta, de verificación de estudios, esa democracia deliberativa que hablan pensadores como Habermas, por ejemplo. Ahora, permítame que insista en lo del tema de Morena, y te quiero hablar sobre todo sobre la coalición Juntos Haremos Historia, que es una coalición muy interesante y que va en la línea de lo que tú decías, de esa capacidad que demostró Manuel López Obrador de construir consensos. Vivimos en una época muy parlamentaria, si se quiere, en donde definitivamente la concertación es la principal herramienta que puede tener un político en el día de hoy, esa capacidad. Y esa coalición, Juntos Haremos Historias, fue una coalición que venía desde la izquierda hasta el centro derecha, con el partido Encuentro Social, que es un partido de centro derecha, donde había evangélicos, donde había cristianos y demás, que convergió en ese espacio. Y me interesa ver eso porque eso tiene mucha utilidad para la República Dominicana, y tiene mucha utilidad para Latinoamérica, y tiene mucha utilidad para lo que está pasando, y para ese nuevo, yo creo que ese giro que se va a comenzar a dar en América Latina ahora de nuevo hacia la izquierda, hacia más derechos. Entonces quizá viendo eso, que puedas conectarlo con esos tres temas que se han ido dando,
y que van en el marco de las políticas que está desarrollando hoy día Andrés Manuel López Obrador? Mira, en el caso de México, como en la región de América Latina, los líderes juegan un papel central. Morena realmente no es nada sin López Obrador. Él es el articulador de Morena. López Obrador tiene más de 40 años en la política. Fue candidato a gobernador en el estado de Tabasco antes de venir a la Ciudad de México. O sea, es un líder político. López Obrador es también un escritor. Sí. Él escribió, Muy por ejemplo, prolífico. varios libros. Por ejemplo, tenemos el libro Porfirismo o Neoliberalismo. Tenemos ahora La Salida, que es la propuesta de gobierno. Esto es una cosa que han estado siendo pensada. Entonces, tenemos que Morena ahora es un partido, pero Morena es un movimiento que sin López Obrador no va muy lejos. Él es el que articula. Y cuando lo vemos en relación a América Latina, vemos Chávez. Él es el cemento. Chávez en Venezuela era el que articulaba. En Bolivia, Evo Morales era el que articulaba. En Ecuador, Correa era el que articulaba estos movimientos. Entonces, hay una cuestión, un déficit en América Latina. Trump en Estados Unidos, pues, un líder populista de derecha, Sí. ¿no? Que se ha impuesto a su partido, por ejemplo, y su partido lo ha aceptado. Pero es importante ver este aspecto de Morena, de la centralidad del liderazgo de Andrés López Obrador, es fundamental para entender a Morena. Morena tiene muchos problemas. Morena está construyéndose a medida que va ocurriendo esto. Imagínate, se organiza como partido en el 2014 y en el 2018 gana las elecciones. O sea, no es Morena, es que una gran franja del PRD se mudó a Morena. Y también muchos votantes e incluso dirigentes, 6 expresidentes del PAN se pasaron a Morena. O sea, Morena es una aglomeración de grupos, ideas bastante encontradas. Y eso también trae dificultades para López Obrador. Sí. Porque cuando tú tengas a estas personas que están en la administración, por ejemplo, recientemente renunció el presidente del Instituto Mexicano de Seguro Social. Él era expresidente del PAN. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú tienes ese tipo de cosas, es muy difícil llevar a cabo un gobierno. Otra cosa importante que no se sabe mucho en el exterior es que el equipo que está en el Ministerio de Hacienda, ¿quiénes son? Carlos Arzúa. Esta gente, en el fondo, son neoliberales. Lo que pasa es que en México, desde los aztecas hasta nuestros días, ha sido un país donde el presidente lo controla todo. Con los aztecas teníamos los tlatoani, después los virreyes españoles, después tuvimos los presidentes fuertes como Santa Anna, después vino Porfirio Díaz, y después vino el PRI. O sea, ha habido un régimen político, una historia muy centrada en las figuras. Y eso lo conecto con algo porque se puede ser un maestro de los consensos, pero hasta un punto. Por ejemplo, una frase que decía el subcomandante Galeano ante su comandante Marcos, de los zapatistas, que decía, podrán cambiar el capataz, los mayordomos o los caporales, pero el finquero va a seguir siendo el mismo. Sí. Decía él a propósito de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, que es una organización que también tiene mucho, surge en el 94, surge en enero del 94 también, a partir de la misma situación de crisis, y que pone una nota como crítica, como fría, precisamente, sobre todo en la construcción de ese liderazgo tan mesiánico, por decirlo de alguna manera, tan fijado o dependiente en una figura, que yo creo que son partes también de los retos de la democracia mexicana, teniendo en cuenta de que es un periodo y listo, históricamente hasta el PRI respetó eso, el tema de la no reelección, y AMLO ha sido muy enfático en decir que no intentará de ninguna manera esto, pero sí para que exista un relevo generacional que pueda conducir a la democracia por donde la gente lo está reclamando. Si me permites, déjame decir que la radicalidad de los políticos es inversamente proporcional a su cercanía del poder. Y esto pasa con el subcomandante Marcos. Una cosa es estar en un rincón
remoto de México y otra cosa es ser el presidente de la República. Estar en los pinos. Hay que saber, hay que ver las cosas en varias dimensiones. López Obrador no es de izquierda, él no se propone la construcción de socialismo en México. No. Lo que se propone es reconstruir el tejido social de una sociedad que estaba desparramada en una crisis profunda. Eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, yo te mencionaba la reforma de la educación. En México se ha deteriorado hasta el uso de la lengua española. La reforma laboral, que en México no podían los trabajadores elegir a sus líderes, eran nombrados. Democracia sindical. Sí, esto es significativo. Lo que tú decías también de que la reforma educativa era punitiva. La reforma educativa era punitiva. Era para evaluar a los... ¿Por qué? Era acosadora de los maestros. Una cuestión salarial. Evaluar a los maestros para controlar el salario, evaluar a los maestros para despedirlo. Pero no había una forma de ayudar a mejorar el sistema educativo en el país. Ahora se ha iniciado eso. Eso es muy importante. México tiene 120 millones según el último censo. Sí. Se calcula ahora 124 millones. Solamente la Ciudad de México y sus alrededores son 25 millones. O sea, tú tienes un país grande, la 18ª economía del mundo. Entonces no podemos, con una manera simplista como esto de Marco, de que ha cambiado el finquero. Ha habido algo más que cambiar el mayordomo en México con esto de López Obrador. Yo, como te dije, tengo mis observaciones como observador político, pero hay que reconocer que ha habido un avance, ¿no? Se pueden hacer otras críticas a la cuestión de la Guardia Nacional, que es otro logro de López Obrador. La Guardia Nacional en México fue aprobada por la Constitución. Por todos los partidos votaron por la Guardia Nacional. Y la reforma constitucional fue aprobada en todas las legislaturas locales, que son 32. Fue nacional. ¿Entiende? Lo mismo con la reforma de la educación, fue aprobada por todos y además fue aprobada en todos los estados, aunque solo se requería que 17 estados votaran por ella. Lo mismo que la reforma laboral. Estas son cosas importantes, yo creo. Ahora, al mismo tiempo que vemos eso, tenemos que ver otras realidades que el país enfrenta. México, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos, decía Porfirio Díaz. La situación de la migración en México es un problema grave, ¿no? La Guardia Nacional se creó con el fin de tener 150,000 miembros de la Guardia Nacional distribuidos en 266 coordinaciones regionales. ¿De dónde venía la Guardia Nacional? Del Ejército, de la Policía Federal Preventiva y de la Marina. De ahí es que viene la Guardia Nacional. Se ha presupuestado ya 17,000 millones de pesos para lo que resta del año. La idea era desplazar la Guardia Nacional en los lugares donde hay más problemas de seguridad, como Veracruz, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo. Son estados donde, Sinaloa, son estados donde hay muchos problemas. Pero ahora la presión norteamericana ha llevado a que se desplace a 6,000 miembros de la Guardia Nacional a Chiapas, donde no hay problema de seguridad. ¿No le parece a usted interesante? Entonces, ese es un gran desafío de que esos recursos que estaban preparados para otra cosa. Distraídos del proyecto Entonces, eso es, es como se le puso a México entre la espada y la pared con estas cuestiones de Trump. La cuestión de los aranceles. Se decía subir los aranceles 5%, pero eso se quería decir 17,500 millones de dólares. Y llevarlo hasta 25% para octubre. O sea, era una situación crítica. Entonces, ¿cómo la delegación mexicana que fue a Washington, dirigida por Marcelo Ebrard, cómo manejó esto? Ahí hay otro problema crítico. Firmaron un acuerdo que no se hizo público hasta que él fue a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Y allí se le exigió, porque Trump había dicho, y pasaron 8 días de esto, Trump había dicho
que Estados Unidos, los mexicanos habían firmado y dejaban a discreción del gobierno de Estados Unidos para determinar si en los próximos 45 días México cumplía o no. Esto no lo dieron a conocer y se causó un tremendo revolú en la Cámara Alta en México porque le exigían a Marcelo Ebrard que por qué no hacía público esto. O sea, ustedes ven, estas cosas son de la política día a día en México, que también hay que verla y que se necesita presión a Morena, presión al mismo López Obrador para que se democratice el país. ¿Tú ves? Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va López Obrador y después vamos a volver a lo mismo, otra vez. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que es un líder muy fuerte, que ha traído muy buenas cosas, pero tampoco se puede darle, ¿verdad?, un cheque en blanco. Eso es lo que yo pienso. A ninguno. ¿Tú querías...? Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Efectivamente, el tema de la migración hay que precisarlo un poco. Una cosa es la migración de los mexicanos que se van hacia Estados Unidos y otra es el proceso mágico, extraño, de migraciones de Centroamérica que pasan por México, que México tendría la opción simplemente de no dejarlos pasar y reprimirlas en la frontera sur. Sin embargo, de alguna manera esa misión de López Obrador y de un sector de México de entender las razones por las cuales la gente migra ha complicado el problema de México hoy día. O sea, le ha complicado el problema al gobierno. Es una reacción humanista del gobierno hacia Centroamérica, le ha complicado la situación. Sin embargo, yo veo en esa complicación una bondad, porque eso puede catapultar a México hacia una posición en América Latina y en el mundo de un cierto liderazgo especial. Eso es fundamental, lo que tú dices, sobre todo que vivimos en la época de los refugiados. Y el tema migratorio es un tema que es tema de campaña en casi todos los países. En Europa eso se está experimentando con muchísimo, con muchísima polarización. El caso de la República Dominicana, ni decir, un tema que es sumamente espinoso y que está muy arraigado en nuestra historia. Pero, ¿tú crees que es posible que los esfuerzos que se están haciendo ahora desde México para el tema migratorio puede generar como otro camino que seguir en América Latina? Que no sea el camino de siempre de la xenofobia, de la discriminación, los mismos lugares comunes que al final están en contra de la gente. Déjame darte algunos datos para contextualizar. Primeramente, la ley migratoria mexicana está basada en respeto a derechos humanos. México fue signatario del reciente acuerdo de las Naciones Unidas sobre la migración. ¿Saben ustedes que menos de un 1% en México, la gente extranjera en México, nacido en el extranjero, residente en México, un 1% de la población nada más? ¿Y sabían ustedes que el 85% de esos son norteamericanos que residen en México? Muchos de ellos se han quedado así. Ahora, antes de que Trump pusiera este asunto en el tapete, México empezó con una política de respeto a los derechos humanos. Y en cierta forma, eso promovió a que la gente quisiera usar a México como trasiego. Mira, de enero a mayo, pasaron por México, según Marcelo Ebrard, 600,000 personas. La migración de mexicanos a Estados Unidos ha descendido, pero la que ha aumentado es la de Centroamérica. Sí. ¿Por qué? Por el problema del café. También en México afecta. Los precios del café se han caído. Producir una libra de café cuesta 85 centavos de dólar. Y el café se está vendiendo a 90. Wow. Entonces no tiene sentido para los productores en Honduras, en Guatemala, porque los brasileños, ¿cuánto café no producen con mejores
de colombianos condiciones también, de trabajo. Entonces ahí está un problema. En México también es afectado por la producción de café. Lo que plantea el gobierno de López Obrador, y a mí me parece muy interesante, es dirigirse a las causas. De ahí el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, para Centroamérica. Para Centroamérica y también para México. Y que Estados Unidos en un primer momento, ellos fueron a Marcelo Ebrard, fueron y le presentaron el plan de desarrollo. Un programa que fue preparado incluso con el acompañamiento de la CEPAL. Exactamente. El Plan Nacional de Desarrollo en general fue preparado por la CEPAL, pero también una serie de proyectos para la construcción de un tren seco que fuera por el istmo de Tehuantepec, para comunicar Salina Cruz con Veracruz. O sea, esto es un proyecto. También incluso mañana creo que hay una reunión entre el presidente de El Salvador, exacto, Nayib Bukele y López Obrador, con el fin de buscar, porque lo que insiste él es que se debe ver las causas de la migración. A mí me parece eso muy interesante y es un buen liderazgo, como tú decías, a nivel mundial, de cómo México está atendiendo esta cuestión. Es un problema espinoso, ¿verdad? Pero por ahora hay buenas intenciones. Sí, y mucha gente tratando de pecar en río revuelto con el tema, y es fundamental esa parte que tú dices y ese contexto que das de cómo, bueno, ante la caída de la producción de café, o sea, es una causa concreta que ha provocado que la gente comience a buscar cómo sobrevivir, porque el primer derecho lo que existe es seguir existiendo. Pero esa migración tampoco es tan inocente. Marcelo Ebrard señalaba ayer, creo que ayer o anteayer, lo que le cobran a esos inmigrantes centroamericanos. Es un dineral, creo que hablaba de $4,000. $3,500. Y si querían una segunda oportunidad, $5,000. O sea, ahí hay una organización, sí, claro. Y ahí hay política norteamericana, tiene que ver con la reelección de Trump, tiene que ver con los opositores a Trump. Hay una fuerza de la derecha regional. Por eso yo hablaba de esa migración mágica, entre comillas, porque no solo el tema, exacto, el tema de la ausencia de fuente de trabajo, de los problemas de la violencia y los abusos, etcétera, es que esos temas han sido utilizados para promover. Ahora mismo, ayer creo que se hablaba de que ya comenzó a llegar otro tipo de migración en unos camiones o furgones, ya no recuerdo bien el rollo. Sí, fueron los furgones de que hablaba Marcelo Ebrard. Que Marcelo hablaba ayer, exacto. Que se metían cientos de personas en esos furgones. Una cosa terrible porque pueden morir montones. Y un temita es niños menores de edad en montones migrando. Así es, así es. En un minuto, cada uno, ¿qué lecciones nos puede dar hasta este momento lo que está pasando en México, lo que ha pasado en México, teniendo en cuenta todo ese largo trayecto que lo ha llevado aquí, para la República Dominicana y para América Latina? Yo creo que poner en el tapete la discusión de la corrupción y el fin de la impunidad es el mejor ejemplo que México está dando para América Latina y para el mundo. Y para la República Dominicana. Hola. Y además el que sí se puede. Nosotros tenemos aquí una situación de paralización prácticamente y creemos que solamente un grupo puede gobernar. Sí se puede, sencillamente. De eso debíamos convencernos todos los dominicanos. Sí se puede y se puede hacer democráticamente. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos en 2 semanas aquí, Conexión Ciudadana, una producción especial para la red Habla TV, y siga disfrutando de la transmisión de Hilando Fino TV.